capítulo 3. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3. Vamos a dar lectura, hermanos, del 1 al 13. Gloria a Dios en esta mañana. Génesis capítulo 3. Del 1 al 13. Alternadamente, hermanos, yo leo el primero, ustedes el segundo. Y terminamos ahí en el 13. Gloria a Dios. ¿Lo veamos? Amén. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y fue comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vieron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, honrándote a ti, glorificándote, Padre. Que tú te vengas a glorificar en nuestras vidas, que tú vengas a ser exaltado y que tú pongas la palabra en nuestra boca, Señor. Que hablemos conforme a tu voluntad por medio de tu Espíritu Santo. Que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú el que venga a edificar nuestras vidas de una manera, Señor, que podamos entender y captar la enseñanza y podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Comienza el pecado en la humanidad, hermanos. Es el tema en esta mañana. Comienza el pecado humano. Aquí empieza, hermanos, la maldad. Aquí empieza el pecado. Aquí empieza lo que hoy en nuestros días, hermanos, hemos visto que se ha multiplicado. Porque claramente dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El pecado ha corrompido a la humanidad. El pecado ha hecho desastres. La misma naturaleza gime por ser rescatada de este pecado. Así que este comienzo dice, comienza el pecado humano. El texto central de esta lección, hermanos, dice: todos han pecado y no han glorificado a Dios. Todos han pecado y no han glorificado a Dios. El texto dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice Romanos? Porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Sabemos que la desobediencia, la maldad, va a llegar, hermanos, a nuestras vidas. Pero si nosotros cooperamos o caemos en ese pecado, en esa maldad o en esa desobediencia, van a venir consecuencias. Todo lo que hagamos, vamos a pagar por ello. Por eso Dios declara que vivamos
una vida en obediencia a Él. Después de haber creado el hombre, empieza el escritor esta mañana, y a la mujer, Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Esta fue la palabra que hizo Dios. Cuando crió todo, terminó la obra y vio que era bueno de todo lo que había creado. Unió a estos dos primeros seres en una relación matrimonial. Y les dio la oportunidad de una vida plena, hermosa y eterna. Escuche. Dios le dio la oportunidad a esta primera pareja una vida plena, hermosa y eterna. Si tan solo vivían en obediencia a Él. Esto es lo que Dios ofrece, hermanos. Una vida excelente, una vida plena, una vida eterna. Si vivimos conforme su voluntad, si vivimos en obediencia a Él. Hoy en nuestros días, hermanos, estamos como que ya nada nos conmueve, como que no hay temor de Dios. Si voy a buscar a Dios, si le glorifico, si le sirvo, si le alabo, no hay temor. Es lo que está pasando hoy. No hay el temor, hermanos, de que Dios nos ha prometido una vida plena, una vida hermosa y una vida eterna. Lo tenemos descuidado. Hemos descuidado la salvación tan grande que Dios nos ha dado. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nos hemos descuidado de esa bendición, de que somos hijos de Dios. Si tan solo vivieran en obediencia a Él. Esto es lo que les dije a Adán y a Eva. Y había solo una regla, hermanos. Había solamente una regla. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo lo demás lo podían hacer. Un reglamento, hermanos, había solamente. Uno solamente. Y no pudieron cumplirlo. Escuchen. Un reglamento había solamente. Que no comieran del árbol del bien y del mal. Y no pudieron obedecer. Hasta donde el enemigo, hermanos, trata de corromper nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Poniendo excusas. No me gusta el mensaje, no me gusta su enseñanza, no me gusta el predicador, no me gusta el evangelista, no me gusta el pastor, tantas cosas que ponemos, hermanos. Pero a quien estamos haciéndonos daño somos nosotros mismos. Buscando tantas excusas, buscando tantas razones, buscando tantas maneras de no servirle a Dios. Y yo le digo una cosa, va a haber consecuencias. Dios le dio a la humanidad libertad de elección, de elegir. Y por eso hoy, en nuestro día, especialmente hoy domingo, ¿cuántos decidieron estar en la casa de Dios? ¿Y cuántos dijeron, no vamos? Dios nos ha dado esa elección de buscarlo o no buscarlo, de servirle o no servirle, de adorarle o no adorarle. Usted y yo tenemos el privilegio de elegir. Y Dios les dio una elección. Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Y esa decisión afectó a los seres humanos desde ese momento. Les había ofrecido una vida plena, una vida hermosa, una vida eterna si obedecían. Un solo mandato le dejó. Solamente algo le dijo: no coman del árbol del bien y del mal. Todo lo demás lo podrán hacer. Pero sin embargo no pudieron cumplir con un solo mandato que Dios le había dado. Ahora,
¿Cuántos mandamientos o cuántos requisitos tenemos ahora para alcanzar la salvación? Si el hombre tuvo solamente uno y no obedeció, hoy en nuestros días, hermanos, ¿por qué cree que el pecado se ha multiplicado? Porque hay tantas cosas que el enemigo ha puesto para robarnos la salvación. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en esa trampa que el enemigo ha puesto para que no glorifiquemos a Dios? ¿Cuántas excusas, hermanos, que no tienen valor ante la presencia de Dios? Porque Él pagó un precio de sangre. Él pagó un precio, hermanos, por usted y por mí. Y nosotros estamos invalidando ese precio de sangre. Y dice que ya no hay perdón para que invalidan el precio de sangre. Que no valoramos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos hacer lo que nos plazca. Estamos buscando excusas, maneras, razones para no estar en la casa de Dios. Dios inmediatamente abordó el desastre del pecado. Desde la fundación del mundo, Él había decidido enviar a su Hijo a morir por nosotros. Por ahora se ocuparía de enseñarle a la humanidad sobre el mal, sobre la maldad del pecado y de establecer el sistema al sacrificio que dirigiría nuestra atención a la venida de Cristo. Cuando las personas pecan, no lo hacen solo por instinto, más bien obran desde una condición que entró en la raza humana cuando Adán y Eva apartaron su mirada de Dios. ¿Cuándo venimos a desobedecer, hermanos? Cuando apartamos nuestra mirada de Dios. Escúcheme. ¿Cuánta gente no está en la iglesia porque apartó su mirada de Dios y la puso en algo más o en alguien más? Adán y Eva apartaron su mirada de Dios y la pusieron en el árbol que no debían de comer. Cuando Dios le dijo, todo lo podrás hacer, de todo árbol podrás comer, solamente de este árbol no comerás. Entonces quitaron la mirada de Dios y de lo que Dios les había ordenado y la pusieron en el árbol. Hoy en nuestros días, ¿cuánta gente, hermano, ha quitado la mirada de Dios y la ha puesto en el hombre, en las personas, en las situaciones, en los problemas, en las angustias, en las enfermedades? ¿Dónde hemos puesto nuestra mirada? Cuando Dios dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, no en lo que nos rodea. En el Creador, no en las cosas creadas, hermano. Esto es, hermano, desde el principio Dios le dijo que no honraremos ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ninguna parte, solamente Él. Y usted y yo, hermano, usted dice, yo no soy un idólatra, pero el poner la mirada en una persona, por sus problemas, por sus defectos, por su condición, por su manera de vivir, estamos quitando la mirada de Él. Y ahí está el problema del hombre hoy en nuestros días. ¿Cuántos nos invitamos a la casa de Dios? No para ser como este hermano, para ser como el otro hermano, para ser como aquel pastor, para ser como aquel... No. ¿Dónde está poniendo su mirada? En las personas. La mirada debe estar puesta en Dios, hermanos. No en lo que me rodea, no en lo que está a mi alrededor. Estamos siendo idólatras. Confiando más en una persona que en Dios. Amén. Usted me dirá, no, yo no soy un idólatra. Sí, es un idólatra. ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿En los defectos de las personas? ¿Quién le dijo que el ser humano era perfecto? La perfección va a llegar cuando estemos delante de su presencia. Ahí va a llegar la perfección. Por ahorita estamos procurando hacer lo mejor y vivir lo mejor para agradar a nuestro Dios. Hacer lo mejor para que Él sea glorificado. Con la perfección va a ser cuando estemos delante
cuando venga a quitar esta carne y este cuerpo ser glorificado. Mientras pongamos la mirada en las cosas que nos rodean, en las personas, estamos desobedeciendo a Dios. Cuando las personas pecan, no lo hacen de su propio instinto, más bien obran desde una condición que entró en la raza humana cuando Adán y Eva, apartando su mirada de Dios, se enfocaron en las promesas vacías de Satanás. Escúcheme. ¿Cuántas personas se han enfocado en las promesas vacías del enemigo? El pecado y el mal son una tragedia provocada para apartarte de Dios. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están? Como dice el corito, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Que los busco y no los hallo. ¿Por qué nos escondemos? ¿Por nuestra desobediencia? ¿Por nuestro pecado? ¿Por nuestra maldad? ¿Qué dijo Adán? Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Por qué se escondió de Dios? Porque había desobedecido. Le había fallado Dios. ¿Por qué cree que la gente no quiere venir a la casa de Dios? Cada vez que predica, el mensaje me lo avienta a mí. No, es tu condición. Es la manera que estás viviendo. Eso es lo que te hace sentir mal, tu condición. No es el predicador, no es la palabra, es tu condición. Estás mal y la palabra te advierte, te quebranta, te toca, pero ni aún así te humillas. Esto es lo que está sucediendo. El pecado y el mal son una tragedia que te provoca apartarte de Dios. Solo un regreso a Dios mediante la muerte y resurrección de Jesucristo puede vencer el pecado y el mal. Por eso Cristo murió crucificado para perdonar tu pecado y el mío y podernos llevar ante la presencia de nuestro Dios. Y así empieza. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que en el campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escucha lo que dice Satanás. Dios no dijo eso. Dios le dijo, del árbol del bien y del mal no comerá, uno solamente. ¿Y qué le dice la serpiente? No, con que Dios, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso dijo Dios, de todo puedes comer, solamente del árbol del bien y del mal no comerás. Por la serpiente volteó la pregunta para hacer caer al hombre. Y es la manera que el enemigo hace, hermano. Voltea la palabra para hacernos caer de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que buscar al poder del Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y la sabiduría. Porque Él también conoce la palabra. Él también se viste como ángel de luz para engañar. Y dice, Génesis 3:1 describe a la serpiente como astuta, más que todos los demás animales salvajes. Otra traducción usada dice cautelosa, para describir el instrumento que Satanás usó. Satanás hizo un ataque subversivo a Eva al preguntarle si Dios de veras le había prohibido a ella y a Adán el abundante fruto de los árboles del Edén. El enemigo puso en duda la palabra que Dios dijo a Eva con el fin de erosionar su fe en el Creador. ¿Y qué pasó? Lo consiguió. Y es lo que hacen. Miren, hermanos. Por eso, ¿cuántas personas, hermanos, vienen? No, hermano, ya encontré la verdadera iglesia. Ya encontré la verdadera religión. Ya encontré la verdadera, hermanos.
Así. Pues si la encontraste, la vas a echar a perder. Le dije yo. Y nomás se rió. Porque le dieron palabra por el lado que ella quería. Y entonces ella dijo, ya encontré la verdadera religión. Ya encontré la verdadera. Porque le dieron por su lado. Cuando la palabra, hermano, viene y te quebranta, te toca, no la quiere. Que dice el profeta que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra llega y quebranta tu corazón. Y por eso a veces no queremos al predicador y al evangelista. Si ese predicador va a ir a la iglesia, hermano, yo no voy a ir. Avíseme cuando esté para no ir. ¿Por qué? La palabra le quebranta su corazón. Eva corrigió a la serpiente, hermanos, afirmando el regalo de Dios de todo el fruto del huerto, le dijo, con la excepción del árbol de conocimiento. Eva corrigió a la serpiente, que le dice, la mujer responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos. Le corrige a la serpiente Eva. Sin embargo, comenzó a elucubrar afirmando que Dios le había prohibido a ella y a Adán aún tocar el árbol para no exponerse al mismo castigo que comer su fruto. Entonces Satanás mintió descaradamente, contradiciendo directamente lo que Dios había dicho. ¿Qué dice el 4? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta fue como volteó la palabra Satanás para hacer caer al hombre de la gracia de nuestro Dios. ¿Y cuántas personas vienen a usar la palabra, a voltearla para hacerte caer de la gracia de Dios? Una persona, hermano, que hace que te aparte de Dios, que te aconseja, es una persona que está usando el enemigo. Sin saber, sin darse cuenta o sabiendo, hermano, se deja usar tu enemigo para distanciarte y sacarte del camino. El enemigo es astuto y busca de qué manera tumbarte, distraerte, apartarte, matarte. ¿Qué dice? Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y el diablo vino para matar, para hurtar, robar. Quiere decir hurtar y robar y destruir. A eso vino el enemigo. El enemigo quiere destruir tu vida, tu familia, tu hogar, todo lo que tengas, te lo quiere destruir. Por eso es necesario que abramos nuestros ojos y le creamos a Dios y nos paremos firmes en Él. No hagamos caso a lo que nos dicen. Te soplan el oído, te están robando, te están estafando, te están engañando, te están diciendo mentiras. Ya hemos estado en esos lugares y todas estas palabras las escuchas de aquellas personas que son usadas por Satanás para distraerte y sacarte del camino de Dios. Y no me diga que no. Yo mismo le he oído. Tú vas a una iglesia, no, a mí mismo me lo han dicho. Te digo, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es Dios. Él ha prometido que Él volvería por mí un día y lo va a hacer. Amen. Él dijo que Él perdonaría mi pecado y Él lo ha hecho. Él dijo que él alcanzaría a toda mi familia y Él lo va a hacer completamente a todos. Amen. Praise the Lord. Cree en el Señor Jesucristo y se salvó tú y toda tu casa. Praise the Lord. Amen. Aunque el enemigo diga lo contrario, o mis ojos vean lo contrario, yo sé en quién he creído y Él cumple su palabra al pie de la letra. Su palabra no se vuelve vacía, su palabra se cumple. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. No escuche a su derecha, no a su izquierda. Escuche al Señor. Sométase a Él.
Escuche la voz de Dios. No escuche la voz del amigo. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Quién viene a corromper las buenas costumbres? ¿Quién nos viene a corromper, hermano, las buenas costumbres? Aquellos que nos rodean, cada uno con nosotros, son amigos, te quieren, te aprecian, pero quieren corromper las malas compañías. Que dice, las malas compañías, dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, hermanos, son muy buenas para hacerte daño. Le digo, el diablo se viste como luz también, como un ángel. Se puede presentar como un ángel. ¿Para qué? Para matarte, para destruirte, para acabarte. El ángel se viste como, el diablo se viste como un ángel de luz. Por eso dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nos quieren desbaratar, nos quieren apartar, nos quieren alejar. Mire, simplemente, hermanos, usted haga una lumbre grande y pesque una brasa y separe la lumbre. Hágala por un lado la brasa. ¿Qué le va a suceder a ese pedazo de leña que apartado? Se va a apagar. Porque no está en el fuego. No está donde se está alimentando. Donde hay fuego, calor, no hay. Está apartado. ¿Qué es lo que hace las fieras para cazar a su presa? No ha visto que cuando todo el ganado, los búfalos, se juntan, cuando un león toma una presa de ellos, se juntan, se van acercando, hasta que el león corre y deja su presa. Pero así se rescatan. Si no los ha visto, mírenlos. Pero él separa su presa de la manada para poder cazarla. Así mismo Satanás te quiere apartar de la casa de Dios para acabarte contigo. Amén. Y si no abres los ojos, si no abrimos nuestros ojos, nos va a venir a destruir. Tenemos que abrir nuestros ojos. Satanás mintió descaradamente, contradiciendo directamente lo que Dios había dicho. Afirmó que Dios le había privado de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al escuchar Satanás, Eva se alejó aún más de Dios. Al escuchar a Satanás, Eva se alejó más de Dios. Al escuchar falsas promesas, al escuchar malos amigos, al escuchar malos consejos, al escuchar, ¿qué te hace? Te aparta de Dios. Al escuchar esto, Eva se alejó más de Dios, haciendo caso omiso al mandato de Dios. Eva comió del fruto, y no solamente comió ella, lo compartió con Adán. Y al instante sus ojos se abrieron, su desnudez y su inocencia fue reemplazada por vergüenza. La inocencia fue reemplazada por vergüenza. Había inocencia en ellos, no había maldad, no había pecado, pero cuando comieron se abrieron los ojos y en vez de haber inocencia hubo vergüenza. ¿Qué hicieron? Intentaron cubrirse, pero aún así huirían de la presencia de Dios en breve. Se apartaron de Dios, porque Dios vino y le dice, le habla a Adán, ¿dónde estás tú? Versículo 10, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dice, tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Y porque estoy desnudo, ¿quién te enseñó a estar desnudo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Esto es, hermanos, lo que hace la maldad, lo que hace el pecado, que separa de Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en Él, no en nosotros, no en las cosas, no en las situaciones, no en los problemas, no en las angustias, no en las bendiciones. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios.
no en lo que tenemos, no en lo que poseemos, sino en Dios. El 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Habían desobedecido, pero aún oían la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Presenta a Dios, en Génesis 3:8, presenta a Dios en el huerto al aire del día, lo que parece haber sido algo habitual. Se paseaba Dios entre el huerto, y en vez de que Dios tomara forma humana durante esos encuentros, la palabra traducida como paseándose indica la comunión entre Dios y el pueblo. La comunión que Dios siempre ha tenido con el hombre. Pero ¿cuánto realmente buscamos esa comunión? ¿Realmente cuánto buscamos estar en contacto con Dios? Tener una plática con Él, conversar con Él, que nos enseñe, que nos instruya, que nos dirija, que nos diga lo que está bien, lo que está mal. ¿Cuánto realmente buscamos esa dirección? Paseándose por su pecado, dice, Adán y Eva se escondieron de Dios en vez de regocijarse en su presencia. En vez de gozarnos en la presencia de Dios, estoy avergonzado, estoy escondido, estoy enojado. Ay, ¿cuándo se callan esto de cantar? ¿Cuándo se calla este predicador? Ya me quiero ir. Ay, si ni he descansado, estoy muy cansado. Así piensa el hombre, porque realmente ha quitado la mirada de Dios. La mirada no está puesta en Dios. Cuando sentimos de esa situación, ¿dónde está puesta nuestra mirada, hermano? Desde el principio, Dios es quien ha buscado al ser humano. ¿Dónde estás, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán confesó su desnudez, pero no reconoció su pecado. Y esto es el problema de la humanidad hoy en nuestros días. No reconoce su pecado, no reconoce su desobediencia. Dijo, confesó su desnudez, pero no reconoció su pecado. Porque fue lo que dijo: la mujer que me diste. No reconoció él su desobediencia. Culpó a la mujer. ¿Y qué fue lo que dijo la mujer? La serpiente. Ni uno ni otro reconocieron su falta. Dijeron que habían desobedecido, pero culpando a alguien más, no reconociendo que ellos mismos se habían equivocado. Hoy en nuestros días es la misma situación. Queremos echar la culpa al hermano, a la hermana, al vecino, al tío, a todos. Al hermano de la iglesia, al pastor, al predicador, al evangelista. Le queremos echar la culpa a todos, hermano. Bueno, reconocemos que los culpables somos nosotros. Esto mismo que vivió Adán y Eva es lo mismo que está haciendo el pueblo. Las congregaciones se van, se dividen. ¿Por qué? Porque no reconocen. Siempre hay un culpable. Aquel, por su culpa, por aquel. Yo soy culpable. ¿Qué dijo? ¿Por qué cree que leí el Salmo 51? Al principio, David reconoció su culpabilidad. Fue valiente. Tal vez cometió errores, pero reconocía su pecado. Es pecado. Y reconoce: vuélveme el gozo, la salvación. Pon un espíritu recto dentro de mí. Volvió a buscar el gozo de la salvación.
Muchos se apartan, se alejan, se enojan y no quieren volver al gozo de la salvación. Aunque digan, hermanos, no hago nada malo, estoy en mi casa, estás apartado de Dios. Amén. Tu anhelo y mi anhelo debe estar en la presencia de Dios, ser edificado. Si congregándome, escuchando la palabra, batallo, ahora si no escucho palabra y no oro, ¿cómo puedo permanecer? Estaba más preocupado con la vergüenza de esconderse de Dios que la culpa de su pecado. Porque dice, y respondió tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No dijo, tuve miedo porque te desobedecí. Tuve miedo porque estoy desnudo. En vez de decir, tuve miedo porque no te obedecí. Aunque Dios conoce nuestros pecados, quiere que los confesemos ante Él. Porque Él conoce todo, hermano. Él aún conoce lo que estás pensando en este momento. Amén, aleluya. Praise the Lord. Que estoy exagerando. Es verdad. No, it's the truth. Pero Dios conoce tu pensamiento. Amen. Dios conoce aún la intención de tu corazón. Lo que estás pensando en este momento y la intención de tu corazón, lo que quieres hacer. ¿Qué le dijo a Judas? ¿Conocía la intención de Judas? Órale, Judas, hazlo. A más tarde pronto, hazlo lo que vas a hacer. Porque él conocía. Dios conoce lo que hay en tu corazón y en el mío. Y en nuestra mente Él sabe lo que hay. Él conoce la intención. Praise the Lord. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Adán y Eva. Él sabía lo que habían hecho. Él los había visto que habían desobedecido. Pero les dio la oportunidad de confesar. Y no lo hicieron. Les dio la oportunidad de declarar que se habían equivocado. Y no lo hicieron. Culparon a alguien más. La mujer que me diste. La serpiente me engañó. La maldad. Y no dijeron, perdóname Dios, me equivoqué. Perdóname Padre, me equivoqué. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Pero un corazón que venga humillado delante de Él. Aunque Dios conoce nuestros pecados, quiere que los confesemos ante Él. Reacción, asumir responsabilidades. Adán culpó a Eva. También culpó a Dios al llamar a Eva la mujer que me diste. ¿A quién está culpando? ¡A Dios! La mujer que me diste me hubiera dejado solo y no hubiera pasado esto. ¿A quién culpamos? A Dios. Hoy en nuestros días también la gente culpa a Dios por todo lo que le pasa. Y es por nuestra desobediencia. Praise the Lord. Todo el que pecare, ese morirá. Amen. Por la desobediencia hay castigo. Y vamos a sufrir porque no estamos sujetos a lo que Dios nos ha mandado. Estamos viviendo nuestra vida y haciendo lo que queremos. Porque ¿cuánto decimos? No lo merece. No vale la pena. Y vamos a sufrir las consecuencias, hermanos. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Y van a venir aún cosas peores si no nos aprendemos a sujetar a la voluntad de Dios. Eva culpó a la serpiente e ignoró su propia voluntaria respuesta. Dios los había bendecido en el huerto de Edén. Sin embargo, se dejaron tentar a tomar lo único que Dios les había prohibido.
Podían comer de todo, hacer todo, no más de ese árbol. Ni comas ni lo toques. Y fue lo primero que hicieron. Pero ni uno ni otro reconoció su culpa, ni uno ni otro reconoció su responsabilidad. Siempre estamos culpando a alguien más. Díganme, ¿cuántas personas le han dicho, ya no voy, y a quién está culpando? ¿A Dios? ¿Cuál es su excusa? ¿A quién culpan? ¿Al hermano, a la hermana, al pastor, a la esposa del pastor, a los hijos? ¿A quién culpamos? Yo digo una cosa, hermanos. De aquí hemos sido arrebatados los que vivamos una vida conforme a su voluntad, no conforme a cómo estamos viviendo. Una vida incorrecta, no. Aquí Dios va a levantar lo que es suyo. El que realmente busque. Mire, hermanos, hay personas que me han dicho, no, yo les digo, Dios tiene que tocar el corazón del hombre y cambiarlo y transformarlo. Yo no puedo cambiar a una persona. Si yo le digo que está mal lo que está haciendo, me junto, estás mal, estás haciendo, lo voy a apartar. Yo espero que Dios, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, quebrante el corazón de la persona y lo cambie. Yo no convenzo a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. El hombre no convence. Uno puede dar consejos, se lo pide y se lo damos. Pero sin embargo, yo no puedo cambiar a una persona. El que la cambia es el Espíritu Santo, porque si yo la cambio, vuelve a caer en lo mismo. Dios va a dar el convencimiento, te va a hacer sentir a ti que eres culpable, que tienes que arrepentirte. Dios, por medio de la palabra y el Espíritu Santo que da el quebrantamiento. El hombre no puede convencer. El que hace cambiar a las personas es el Espíritu Santo, el cual en muchos lugares hoy en nuestros días se han olvidado del Espíritu Santo en la iglesia. 3:14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo el día de tu vida. La serpiente por eso se arrastra, porque dice, Dios la maldijo y le dijo, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Así le dijo a la serpiente. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y simiente, y la simiente es tuya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que hacemos para matar a una serpiente? ¿A dónde le va a pegar? ¿En el espinazo? ¿En la cola? ¿En la cabeza? ¿Y dónde viene a morderte la serpiente? ¿En el calcañar? ¿En el chamorro? Ahí viene a morderte. Y esto es lo que dice la palabra. El juicio de Dios a la serpiente fue que se arrastrara sobre el polvo. El versículo 5 contiene la primera profecía mesiánica de la Biblia. La hostilidad entre la serpiente y la mujer culminaría con Jesucristo. Él murió y también resucitó, victorioso, por lo que sus heridas fue solo a su calcañar. Él derrotó a Satanás aceptándole un golpe fatal en la cabeza. Para Eva, la bendición de tener hijos permanecería. La bendición de Eva de tener hijos permanecería, pero ¿cuál sería la consecuencia? Pero estaría marcada por un embarazo y un parto doloroso. Ese fue el castigo para Eva, que estaría embarazada por un parto doloroso, y al esposo, a quien llevó el pecado con ella, ahora gobernaría sobre ella. Para Adán, la tierra aún produciría cosecha,
pero solo como el resultado de su arduo trabajo. El que va y planta, hermanos, no va y planta y espera el fruto. Tiene que cultivar, tiene que cuidar. Ese fue el trabajo del hombre. Vas a cultivar la tierra, vas a sembrar, la vas a cuidar para que puedas comer. A la mujer la bendición de tener hijos permaneció, pero con dolor. Los espinos y cardos amenazarían con ahogar su cosecha. ¿Qué es lo que pasa cuando siembran? ¿Cuántos nos fuimos a la labor, hermanos, al asadón? ¿Cuándo anduvimos en el asadón cortando esas hierbitas, hermanos, para que la planta creciera? ¿Y cuántos ahí entre los trabajadores, hermanos, juntaban la semilla de una planta que ningún el veneno hacía, la podía quemar? Juntaban semillitas y plantaban donde no había para tener trabajo. La maldad que hacían estos hombres. Allá donde no había, no sé cómo le llamarán aquí, pero nosotros lo conocemos como santapera. Una plantita que echa espinas entre las hojas y echa unas bolitas. Y esas bolitas, un señor que trabajaba con nosotros en la labor, las juntaba. Y dice, ¿para qué juntas? Para irlas a echar, dice, donde no hay. Porque esta ningún químico la mata. Tienen que darnos trabajo para el asadón. Sembraba cizaña en buena tierra para tener trabajo. Había señores tremendos. Nosotros andábamos limpiando y él juntaba la semilla para echarla donde no había. Para que no se acabara su trabajo. Porque era su trabajo el asador. Y ese nunca se acaba, hermanos. Entre más ahí trae semilla plantada. Por más que le arranques. Es como el cadillo, hermano, que tenemos aquí. Lo podamos, lo cortamos, pero ahí sigue la semilla. Los cadillos siguen saliendo. Los espinos y los cardos, dice, amenazarían con ahogar su cosecha. Por eso Adán tenía que trabajar la tierra para limpiarla. Eventualmente Adán mismo regresaría al polvo de su origen. La mentira de Satanás de que la consecuencia del pecado no sería la muerte, ahora estaba dolorosamente a la luz. No creía que iba a morir, ahora sí iba a haber cumplimiento de que él iba a morir por causa de la desobediencia. El pecado es juzgar. Aquí juzgó tanto a la serpiente como al hombre. Por desobedecer vino las consecuencias. Así que, hermanos, todo lo que desobedecemos, no cumplimos conforme lo que Dios nos ha mandado, hay consecuencias. Hay maldad. La maldad viene el cumplimiento. Desobedecemos a Dios, vamos a sufrir. Es necesario que usted y yo nos busquemos a estar rectos delante de Dios. Y no culpe a nadie, hermano. Reconozca su error. Mire, hermanos, ¿cuántos queremos que las cosas cambien? Queremos un cambio. Mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que haga ese cambio? Tenemos que estar dispuestos, hermanos. Yo le digo aquí, hermanos, aquí hay mucho trabajo, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Hay trabajo. No es que yo, no es que el otro, es que queremos esto, queremos lo otro. Ok. ¿Cuánto estás dispuesto a hacerlo? Esa es mi pregunta. Trabajo hay. Que lo queremos hacer es otra cosa. Por eso necesitamos, hermanos, buscar la guianza de Dios que nos dirija, que nos instruya. Reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos en qué nos hemos equivocado. No culpemos a nadie. Estamos culpando a alguien más. Yo necesito reconocer. Usted está viendo lección en esta mañana. Adán se preocupó más por su desnudez que por su pecado. Eva, lo mismo. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste, culpa hasta Dios. Siempre buscamos un culpable, pero yo nunca soy culpable. Yo soy
un santo. Me faltan nomás las alitas, yo estuviera volando. No. Reconoce tu maldad, reconoce tu falta y humíllate delante de Dios, como lo hizo lea el Salmo 51, hermano, para que mire lo que David hizo. Génesis 33, 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer Dios, hermano, para cubrir su pecado? Les hizo túnica de pieles. ¿Qué quiere decir esto? Que sacrificó unos animalitos para cubrir el pecado de ellos. Les hizo túnicas de pieles. ¿Y quién tenía piel? Los animales. Entonces tuvo que sacrificar a unos animales para cubrir el pecado de ellos, la desnudez de ellos. El Dios que juzga también salva. Él cubrió el pecado de nuestros primeros padres al vestirlos con pieles de animales. El hecho de que mataría animales en el proceso dirigía la atención a los sacrificios que Dios más tarde requería para el pecado. Dios no le permitiría a Adán y a Eva vivir para siempre en rebelión. Él los expulsó del huerto, los condenó a sufrir la muerte para asegurarse de que no pudieran regresar al huerto y comer del árbol de la vida. Imagínense, hermanos, ya contaminados del pecado y que comieran del fruto de la vida eterna. Porque ahí estaba también el fruto de la vida. Entonces pues los echa fuera del huerto y asegura el huerto de que nadie podrá entrar para que no coman del fruto de la vida. Él los expulsó del huerto y los condenó a sufrir la muerte para asegurarse de que no pudieran regresar al huerto y comer del árbol de la vida. Dios colocó guardianes angelicales y una espada encendida al oriente de su antiguo hogar. Una espada encendida para que no volvieran a entrar. Los dones del matrimonio y la procreación se mantuvieron. Eva se regocijó con el nacimiento de Caín y glorificó a Dios. Pudo haber tenido esperanza de que Caín cumpliera la promesa de Dios y aplastaría a la serpiente como Adán y Caín. Sería un labrador de la tierra. Su hermano Abel, un pastor de ovejas, una ocupación que se usa a menudo para representar el amor y el cuidado de Dios por su pueblo. El nombre de Abel, que significa aliento, vanidad o vanidad, pudo haber anticipado la brevedad de su vida a la brevedad de la vida humana. El pecado se ha multiplicado, la maldad es grande. Aún ahí podemos ver qué fue lo que entró en Caín para matar a Abel. Celos, envidia. Era su hermano, pero sin embargo Dios vio más con agrado la ofrenda de Abel. Y aquí empieza, hermanos, las consecuencias. Génesis 4:3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu semblante? Adán y Eva seguramente enseñaron a sus hijos que Dios era digno de ser adorado. Tenían que haberlos enseñado. En Génesis 4:3, Caín le trajo a Dios una ofrenda del fruto de la tierra y Abel trajo del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dios se fijó tanto en la ofrenda como en el corazón de cada uno. Escuche. Dios vio la ofrenda de los dos.
y le agradó la ofrenda de Abel, porque él vio también la condición del corazón, lo que había en él. Por eso, hermanos, tenemos que entender, cuando le das algo a Dios, no lo hagas por quedar bien, para que te miren. No lo hagas solamente por obligación. Tiene que nacer del corazón. Tiene que nacer del corazón. Lo que tú haces para el Señor tiene que ser de corazón. Si no, no lo hagas porque no hay bendición. ¿Recuerdan la ofrenda de aquella viuda? Que era la palabra que Jesús se agradó de la ofrenda de aquella viuda. Los demás daban de lo que les sobraba, montones de dinero, porque les sobraba. Y aquella viuda tenía su última moneda. Necesitaba comer, necesitaba donde quedarse, necesitaba para algo. Pero sin embargo, sacó esa monedita y la entregó y se quedó sin nada. Entonces Dios vio con agrado la ofrenda de aquella mujer. Porque dice, dio todo lo que tenía. Y estos dan de lo que les sobra. La ofrenda de Abel y Caín, hermano, eran buenas. Por la intención del corazón, ¿cómo la dieron? Es lo que Dios viene a mirar en nosotros. ¿De qué manera le damos a Dios? Aquí vemos, Dios se fijó tanto en las ofrendas como en el corazón de cada uno. No se da una descripción especial de la ofrenda de Caín. Pero Abel le dio a Dios lo mejor de sus mejores animales. Abel dio su ofrenda con fe. No hay evidencia aparente de la fe de Caín. Mire, escuche una vez más. Después dio luz, el 13, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire, escuche cómo dice, trajo del fruto. No dice que trajo lo mejor del fruto. ¿Puede ver la diferencia como están escribiendo aquí? Trajo, dijo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y luego miro que Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ella, y se miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Caín trajo lo que tenía ahí del cultivo, una ofrenda. Pero Abel se admiró de escoger que sea el primero y el más gordo, lo mejor para Dios. Así lo describe. Lo de Caín no describe nada, más dice que trajo de su labor lo que había. Acá dice que se esmeró, tomó el primogénito y lo mejor, lo más gordo, a Jehová. Y dice, Dios se fijó tanto en las ofrendas como en el corazón de cada uno. No se da una descripción especial de la ofrenda de Caín, pero Abel le dio a Dios lo mejor de sus mejores animales. Abel dio su ofrenda con fe. No hay evidencia aparente de la fe de Caín. Cuando Dios respondió de manera diferente a la ofrenda, Caín se enojó. Dios le advirtió que dominaría la tentación del pecado, pero Caín trajo a Abel al campo y lo asesinó. Se lleva a su hermano al campo y lo asesina. Dios interrogó a Caín. La sangre derramada de Abel testifica del violento acto de Caín contra su hermano, hecho a la imagen de Dios. Los esfuerzos de Caín por cultivar la tierra fracasarían y se convertiría en un vagabundo sin hogar. Caín clamó, reconociendo su destierro, temía que la gente fuera incitada a asesinarlo. Dios prometió 7 veces será castigado cualquiera que asesine a Caín. También puso una marca en Caín para advertir a los posibles atacantes, alejándose de Dios. Caín se instaló en Nod, que significa errante.
vagabundo, huyó, se fue. ¿Por qué? Porque desobedeció. ¿Por qué? Porque pecó. Termino con el último, ya se está el reloj cambiando muy recio. 4:23. Y dijo Lemec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Las 7 veces será vengado Caín. Lamec es verdad, 70 veces 7 lo será. Caín tomó esposa y se convirtió en padre. 5 generaciones después de su descendencia, Lamec se casó con 2 esposas, como Caín. Le quitó la vida a otro hombre, se le confesó a su esposa Ada y Sila. Cuando Lamec dijo que había matado a un hombre que era un joven, Lamec alegó defensa propia. Dios había prometido vengar al asesino de Caín 7 veces. Pero debido a que Lamec mató en defensa propia, sintió que debería ser vengado 70 veces 7 si lo asesinaban. La actitud de Lamec era lo opuesto al perdón abundante que enseñó Cristo. En Mateo 8, 18, 21. ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? No que peque contra mí, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no, hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Tenemos que perdonar aún el que nos hace daño. Dios restaura aún después de las consecuencias del pecado. Eva llamó a su próximo hijo Set, que probablemente significa sustituto, porque Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Set llamó a su hijo Enos, que significa hombre, humanidad. Luego se restauró la adoración cuando la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Qué dice el 26? El 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y cuando vino una vez más la desobediencia, porque sabemos, hermanos, que llegó el tiempo de que Dios tuvo que destruir la tierra y todo lo que había, porque no había nadie que buscara a Dios. ¿Y qué es lo que hace? El pecado. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que enseñar a los más jóvenes a servir a Dios, amarlo con todo su corazón, al cual usted y yo tal vez no estamos haciendo, hermanos. Le digo una cosa, a veces pienso o viene este pensamiento, Señor, vamos a ser nosotros esta última generación, porque algunos nuestros hermanos no quieren cantar, no quieren dirigir, no quieren predicar, no quieren, la generación nueva no quiere hacer nada. ¿Qué está pasando? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? El tiempo viene en que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la humanidad no quiere buscar de Dios. Estamos buscando culpables y no reconocemos nuestra culpabilidad. El pecado daña, arruina, destruye. Es lo que hace el pecado. Va a dañar, va a arruinar y va a destruir todo lo que toca. Adán y Eva enfrentaron esta destrucción, pero Dios prometió que a través de Eva vendría uno que derrotaría a Satanás. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos viendo la destrucción de los nuestros porque no quieren buscar de Dios? Pida a Dios que le ayude a responsabilizarse de su propio pecado y el daño que ha causado. Examine su corazón en busca de algún pecado oculto. Confiéselo confiando que Dios le perdonará por medio de Jesucristo. Busque oportunidades de perdón, reconciliación con relaciones que han sufrido por la amargura de los celos. Han sufrido por la amargura de los celos. Bendito Dios.
En esta mañana, Padre, vengo delante de tu presencia, reconociéndote, Dios, que tú eres el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios digno de recibir gloria, honra y alabanza. He expuesto tu palabra, Señor. Hemos dado el consejo, hemos dado la enseñanza. Ahora, Señor, ven tú a dar el fruto aquí en la tierra, en cada corazón que ha caído esta palabra y aquellos que me van a escuchar allá en su hogar. Yo solamente, Padre, te pido, Dios, que tú vengas a orar, que tú vengas a operar, que tú vengas a cultivar los corazones que escucharán este mensaje. Ven tú a trabajar en ellos, que hagan todo conforme tu voluntad y no conforme la mía. En este momento, Padre, de antemano te doy gracias, porque esta palabra es verdad y esta palabra no volverá vacía. Ven tú quebrantando las vidas, los corazones en grande manera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.